Ya. Vamos a estudiar las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Para estudiar las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Recuerden, ¿no? Cuando una función directa tiene inversa, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, ¿no? Cuando una función directa tiene inversa, ¿no? Entonces en álgebra estudian función, relaciones y funciones, clasificación de funciones, tipo de funciones. Entonces, ¿no? Y el tipo de funciones estudian, ¿no? Las funciones, ¿no? Inyectivas, suryectivas, biyectivas, ¿no? Y cuando las funciones son inyectivas y suryectivas, es decir, biyectivas, tienen inversa. O cuando las funciones son inyectivas, ¿no? Y sobre su dominio son suryectivas, ¿no? Por lo tanto, las funciones inyectivas tienen inversa, ¿no es cierto? Entonces, importante entonces, ¿no? Recordar en general, ¿no? Cómo trabajan, ¿no? Con las funciones directas inversas, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, cuando ustedes tienen, digamos, una función, como en este caso, esta función, la función seno, es claro que no es inyectiva, ¿no? Si todos trabajamos en todo el dominio, no va a ser inyectiva, ¿no? Tras una recta horizontal, intersecta a la gráfica de la función seno en infinitos puntos. Si trabajamos en toda la recta real, ¿no? Se irá intersectando. Pero para que sea inyectiva, ¿no? La función, tenemos que restringir un intervalo, ¿no? En general, cuando una función es inyectiva, ¿no? Para que una función sea inyectiva, generalmente, ¿no? Trabajamos de mínimo a máximo, entonces podría ser una función de esta forma. Esta es la función f en general. La gráfica de la función traza una recta horizontal e intersecta la curva en un solo punto. Entonces tenemos que trabajar en un dominio AB, donde ocurre, ¿no? Que la intersección a la curva es única, en un solo punto. En ese caso, f es inyectiva, ¿no? Solo en este caso, ¿no? La función tiene función inversa. Entonces, la función inversa será una función, ¿no es cierto? Si aquí estoy trabajando, ¿no? De A a B, ¿no es cierto? La función va de A a B a mínimo y máximo, por decirles, ¿no? El valor mínimo está por aquí, y el valor máximo está aquí. Entonces la inversa va a ir, ¿no? De M a B. Cambia, ¿no es cierto? Esa es la función inversa. Por lo tanto, ¿no? Para trabajar con funciones trigonométricas inversas, primero tenemos que recordar las funciones trigonométricas directas, ¿no? Por lo tanto, tiene que recordar gráfica de seno, gráfica de coseno, gráfica de tangente, y luego ubicar los intervalos donde la función es inyectiva, ¿no? Y se define la función inversa. Listo. Muy bien. Entonces, ¿no? Ya. Ahí vamos a tener, ¿no? Las funciones, ¿no? Esta es la directa seno, esta es la gráfica de la función inversa de la función directa coseno, el arco coseno, ¿no? Listo. Ya. Vamos a estudiar entonces la función arco seno, que es la función trigonométrica inversa de la función directa seno, ¿no? Que hemos estudiado en la semana 15, ¿no? Función arco coseno es la función trigonométrica inversa de la función directa coseno. La función arco tangente es la función trigonométrica inversa de la función directa tangente. Listo. Objetivo principal, que tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Que tenga las competencias para identificar, relacionar, graficar, ubicar los puntos mínimo, máximo, describir el comportamiento analítico de las funciones, si son crecientes, decrecientes, ¿no? Calcular dominio y rango y resolver los problemas, ¿no? De contexto. Bien. Bueno, función arco-seno. Entonces, como indicaba, ¿no? Para definir la función arco-seno, recordar la función seno, directa, ¿no? Entonces, uno grafica la función seno en la recta real,
Recuerden, la función seno está, ¿no?, comprendida entre dos rectas horizontales, ¿no? Estas rectas horizontales, ¿no?, son y igual menos 1, y igual a 1. El mínimo valor de seno de x menos 1, el máximo valor de seno de x es más 1, y la gráfica de la función seno, usamos 0, va a tener máximo, ¿no?, mínimo, así, ¿no es cierto? Igual aquí, ¿no?, graficamos, ¿no? Ya, entonces esto sería así. Viene de aquí al mínimo, y luego así, ¿no? Igual así. Y todo ocurre en toda la recta. Pero entonces estamos observando que no es inyectiva, ¿no es cierto? No es inyectiva, por lo que ya expliqué, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ubicar un intervalo. Generalmente ese intervalo se ubica, ¿no?, alrededor de 0, ¿no?, alrededor del origen. Muy bien. Entonces, primero, ¿no?, digamos, ¿no?, considerando el punto mínimo en menos 1, que justamente va a ser en menos pi medios, el punto máximo en pi medios, si este es menos pi medios, seno en menos pi medios es menos 1, ¿no? Si es pi medios, el seno es 1, ¿no es cierto? Aquí va a ser 1 y aquí va a ser menos 1, ¿no? Por lo tanto, si restringimos la gráfica solo en el intervalo, ¿no?, cerrado de menos pi medios a pi medios, su gráfico será este de aquí, así. Ese sería el gráfico, ¿no? Y luego borramos todo lo demás. Borro esto, y borro esto y esto. Por lo tanto, quedaría solo ese gráfico. La partecita de aquí, ¿no? Quedaría así. De la función seno. Ya está. Entonces la función directa, entonces definida, ¿no? Función directa seno, lo vamos a definir el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios y el rango de mínimo a máximo. Entonces esto es inyectiva, ¿no?, una función inyectiva. Ojo, es restringido, ¿no?, solo a ese gráfico. Por lo tanto, si es inyectiva, existe su inversa, función inversa de seno, y definimos de menos 1 medio, perdón, acá de menos 1, ¿no?, de menos 1, voy a cambiar este rango, va a ser dominio menos 1, 1, al intervalo de menos pi medios a pi medios. O sea, ese sería, ¿no? Este es conocido como función arco sen, y esta es la función f, ¿no? Puede ser, va a aparecer con esta notación seno a la menos 1 con arc sen, cuya regla de correspondencia es que a cada x del dominio le corresponde la ordenada f de x definido por arc sen de x. Significa que el seno de y es el número x. Estamos, entonces, de esa forma aparece la función trigonométrica arcsen, que es la función trigonométrica inversa de la función directa seno. Entonces se llama función directa, esta es inversa, ¿no? Función directa, función inversa. O viceversa, ¿no? Directa puede ser esta función y luego la inversa es la directa, hay una relación, ¿no?, entre directa inversa e inversa directa. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Un momento voy a ocultar ahí. Entonces, ustedes dicen, la función arcoseno está definida de menos 1 al intervalo de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué? Ya expliqué por qué, ¿no es cierto? La definición de esta función se da por la inyectividad de la función directa seno definido de menos pi medios a pi medios al intervalo menos 1, 1, ¿no? Entonces la inversa está definida de esta forma, ¿no?, cuya regla de correspondencia es arco seno de x. Y igual a arco seno de x.
Por lo tanto, y es arco seno de x y solo si x es seno de y, ¿no? Seno de qué arco es igual al número x. Por lo tanto, ¿qué propiedades tenemos? Que el dominio de la función arcsen, de la función directa arcsen, elemental, ¿no? Arcsen en x, el dominio es el intervalo cerrado de menos 1 a 1, ¿no? El rango es el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios. Quiere decir, hay máximo, hay mínimo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que menos pi medios es menor o igual que arc sen de x y es menor o igual que pi medios. Mínimo valor de arcsen de x menos pi medios y máximo valor de arcsen de x es pi medios. Además es, ¿no?, una función creciente en todos dominios. La función seno, si va de mínimo a máximo, la función directa seno también es creciente. Y la función trigonométrica inversa también es creciente. Esto es importante, ¿no? La función directa creciente y la función trigonométrica inversa de seno es creciente. Ojo, aquí no estamos hablando de funciones recíprocas, es otra cosa. Estamos hablando de funciones inversas. Además, ¿no?, la función arcsen es impar, ¿no? Es decir, que arcsen de menos x es menos arcsen de x. Listo. Ahora, para graficar la función arcsen, vamos a tabular. Entonces voy a limpiar, ¿no es cierto? Entonces acá arcsen de menos x es menos arcsen de x. Listo. ¿No? Siempre la gráfica es en plano cartesiano, en el eje X, ¿no?, están los elementos del dominio, en el eje Y los elementos de rango. Bien, axisa menos 1, arcsen de menos 1 es menos pi medios, ¿no? Porque seno de menos pi medios es menos 1. Arcsen de menos raíz de 3 sobre 2. ¿Seno de qué arco es igual a menos raíz de 3 sobre 2? Es claro que es, ¿no?, menos pi tercios. Menos 1 medio, ¿no? X es menos 1 medio, arcsen de menos 1 medio. Seno de qué arco es igual a menos 1 medio, menos pi sextos. Arcsen de 0, seno de qué arco es 0, de 0, ¿no? 1 medio, arcsen de 1 medio es pi sextos, arcsen de raíz de 3 sobre 2, pi tercios, arcsen de 1, pi medios, listo. Como el dominio sin intervalo cerrado de menos 1 a 1 es ¿no?, es un conjunto, ¿no?, acotado, continuo, de menos 1 a 1, entonces la gráfica va a ser, ¿no?, la del arcsen va a ser una función continua, ¿no es cierto? Graficamos. ¿Ya? A menos 1, axis a menos 1 le corresponde ordenada menos pi medios, ¿no? Por lo tanto, este punto que es axis a menos 1, ordenada menos pi medios, ¿no? Menos pi medios. Axis a menos raíz de 3 sobre 2, ordenada, arcsen, ¿no?, de menos raíz de 3 sobre 2 menos pi tercios, ¿no? Ahí tenemos el punto de axisa menos raíz de 3 sobre 2, ordenada menos pi tercios. Axisa menos 1 medio, ordenada menos pi sextos. Axisa 0, ordenada 0, ¿no? 0,0, ¿no? Arcsen de 1 medio, pi sextos. Arcsen de raíz de 3 sobre 2, pi tercios. Arcsen de 1, pi medios, ¿no? Por lo tanto, trazamos, ¿no?, una curva continua, ¿no? Unimos los puntos mediante la curva continua, ahí está. Es, ¿no?, la función arcsen, la gráfica de la función arcsen. Como función, uno va a decir, este es arcsen, ¿no es cierto? Y cada punto, ¿no?, de la función arcsen, el punto del gráfico es x, arcsen de x. En la primera componente, ese elemento del dominio va a estar en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Y el elemento de rango, arcsen de x, va a variar desde mínimo, menos pi medios, hasta máximo, pi medios. Listo. Es una función creciente en intervalo de menos 1 a 1.
Listo. Arcsen, ¿no? Es negativo, ¿no? Toma valores ordenadas negativas para x, ¿no? Menor que 0 y ordenadas positivas para x mayor o igual que 0. Listo. Entonces eso tienen que observar en el gráfico, ¿no? Listo. ¿Quedó claro la explicación de la función arcseno, jóvenes? Indiquen por chat si quedó claro, tienen alguna duda, pregunta. A ver, por favor, Daniela, alguien de la sala. ¿Quedó claro la explicación de la función arcoseno, jóvenes? Indiquen por chat si tienen duda, alguna consulta. A ver, Daniela, Vázquez, Violeta, etcétera. Ok, gracias, Daniela. Muy bien. Es importante su participación, ¿no? Así avanzamos, ¿no es cierto? La función arco coseno, de la misma forma el arco coseno, ¿no? Para definir arco coseno, procedemos de la misma forma. ¿Por qué definimos de esta forma, no? La función arco coseno. Entonces, nuevamente vamos a la gráfica de la función coseno, directa, ¿no? La función directa coseno. También se grafica, ¿no? Entre dos rectas horizontales, ¿no? Ahí está. Y listo. Y graficamos, ¿no? Es la función arco, la función coseno. Coseno es 0, es positivo más 1, este y igual a 1, este y igual a menos 1, ¿no? Listo. Así, ¿no? Por aquí. Listo. Lo graficamos de esta forma, ¿no? La función va, ¿no? Así. Toquen el mínimo, luego va al máximo, luego baja, ¿no? A 0. Aquí no tocó el mínimo. Máximo va a 0, luego a mínimo, y así, ¿no es cierto? Y así. Más o menos es el gráfico, ¿ya? Listo. Esa sería la función coseno, ¿no? Ya. Esta es la función coseno. Pero como puedo observar, ¿no? No es inyectiva, ¿no? Para que sea inyectiva tenemos que restringir, ¿no es cierto? Nuevamente aquí, ¿no? Si considero de aquí, de este que es menos pi medios, ¿no? Este es pi medios, y aquí va a ser, ¿no? El valor es mínimo en pi menos 1 y en 0 es máximo. Entonces, de acá no considero, bueno, si considero de aquí, no va a ser inyectiva, ¿no? Entonces, de 0 a pi. Si consideramos intervalo de 0 a pi, entonces la gráfica que va a quedar, ¿no? Ahí va a ser, ¿no? Entonces lo limpiamos. Entonces va a quedar el gráfico, ¿no? Así. Solo queda aquí máximo, viene así, a 0, luego baja acá. Esa sería la función coseno, ¿no? Por lo tanto, el coseno directo, ojo, está definido en intervalo de 0 a pi, de 0 a pi, al intervalo cerrado de menos 1 a 1, ¿no? Y es inyectiva, ¿no es cierto? Es importante que sea inyectiva, si no es inyectiva, no hay inverso. Entonces la función inversa cos a la menos 1 definimos de intervalo menos 1 a 1 al intervalo de 0 pi, que justamente es la f, ¿no? También se llama arco cos, ¿no? Listo. Pero está definido, miren, de menos 1 en intervalo 0 a pi, ¿no? Entonces ya saben por qué razón está definido de esta forma, ¿no? Primero hay que ubicar la función directa inyectiva y definimos la función arco coseno o la función inversa de, ¿no? de coseno, definido de menos 1 a 1 al intervalo 0 pi. Esta es la regla de correspondencia, ¿no? A cada x le corresponde y igual
f de x, y esto es arco cos de x, listo. Ahí está, ¿no? Y el arco coseno de x, y solo si x es coseno de y. ¿Qué podemos decir de la función coseno? La función coseno es decreciente, ¿no? Función coseno decrece. Por lo tanto, la función trigonometría inversa arco coseno es también decreciente, ¿no? En todo su dominio. El dominio de arco coseno es intervalo cerrado de menos 1 a 1. El rango de la función arco coseno es el intervalo cerrado de 0 a pi, mínimo valor 0 y máximo valor pi. Es decir, esto es 0 menor o igual que arco cos de x menor o igual que pi para todo x en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. ¿No? La función arco cos es decreciente en todo su dominio. ¿No? La función arco coseno es decreciente en todo su dominio. La función arco coseno, como pueden observar, ¿no? La función directa, ¿no? No es simétrica, pues, ¿no? Solo está tomando 0 a pi, ¿no? Para que sea simétrica, ¿no? Tiene que ser simétrica, ¿no? Respecto al eje Y. Entonces no es par ni impar, ¿no es cierto? Entonces, arc cos de menos x va a ser igual a pi menos arc cos de x, listo. Luego, para la gráfica tabulamos, ¿no es cierto? Aquí está graficada la función directa, ahora vamos a graficar en el plano X, ¿no? X, aquí mismo vamos a graficar, ¿no? El plano XY, la función, ¿no? Coseno. Entonces, para X, ¿no? Menos 1, arco coseno de menos 1 es pi, ¿no? Porque coseno de pi es menos 1. Arco coseno menos raíz de 3 sobre 2 es igual a 5 pi sextos, ¿no? Segundo cuadrante, el valor de arco coseno, recuerden, es mayor que 0, menor que pi. Menos un arco coseno de menos 1 medio es 2 pi tercios. Arco coseno es 0, coseno de qué arco sale 0, pi medios. Arco coseno de 1 medio, pi tercios. Arco coseno raíz de 3 sobre 2, pi sextos. Arco coseno de 1, obviamente 0, ¿no? Coseno 0 es 1, listo, ahí está. Esto voy a limpiar, ¿no? Ya lo hemos utilizado, ya listo. Gráfica de la función arco coseno. El dominio, recuerden, es bar cerrado de menos 1 a 1. Empezamos con menos 1, ¿no? El extremo izquierdo, ¿no? Del dominio, menos 1. Arco coseno menos 1 es pi. En el eje Y corresponde la ordenada pi. A la abscisa menos 1 le corresponde ordenada pi. Por lo tanto, este punto es abscisa menos 1 ordenada pi. Es decir, arco coseno menos 1 es igual a pi. Menos raíz de 3 sobre 2 le corresponde la ordenada 5 pi sextos. Ahí está, ¿no? A menos 1 medio le corresponde 2 pi tercios. A 0, pi medios, ¿no? A 0, ordenada pi medios. En el eje Y, ¿no? Donde la axis es 0, la ordenada es pi medios. Ahí está. A 1 medio, pi tercios, ¿no? Arco coseno 1 medio es pi tercios. Raíz de 3 sobre 2, pi sextos. De 1, arco coseno de 1 es 0, ¿no es cierto? En el eje X, recuerden, Y es 0, ¿no? Arco coseno de 1, 0, ¿no? En el eje X Y es 0, ¿no? Todos estos puntos representan, por ejemplo, menos 1 medio, 0, ¿no? Si está aquí. Este es 1, 0, ¿no? Pero no, digamos, no sé, en el eje X se colocan simplemente las abscisas, ¿no? Por la ordenada siempre es 0, ¿no? Por eso, listo. Luego la gráfica, esta función decreciente, su máximo es, ¿no? Pi, y su mínimo es 0. Desde 0, este es el mínimo 0, el máximo pi. Listo. Está claro, ¿no es cierto? Es una función decreciente, ¿no? En el extremo izquierdo, ¿no? Toma valor máximo y en el extremo derecho valor mínimo, ¿no? Si ustedes comparan, dicen, a ver, ¿qué ocurre? Intervalo cerrado menos raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio.
En el extremo izquierdo, miren, ¿no? El extremo izquierdo el valor es mayor que el extremo derecho, ¿no? Quiere decir que arco seno de menos raíz de 3 sobre 2 es mayor que arco. Ustedes están observando, ¿no? Este es arco, cosno, de menos un medio, con el extremo derecho, menor valor, y el extremo izquierdo, mayor valor. Listo. Por eso uno, cuando es decreciente, aplica de eso, ¿no? Y si es creciente, preserva, ¿no?, el sentido de desigualdad. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó clara la explicación de la función arco-coseno? Valores de arco-coseno están, ¿no?, encima del eje X, ¿no? Las ordenadas son positivas o cero, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Por favor, indiquen. Daniela. Alguien de la sala, por favor. Gracias, Antonella. Ok. La función arco tangente, ¿no? Entonces, para definir la función arco tangente, igual, ¿no?, hay que restringir el dominio, ¿no? Recuerden, para definir arco tangente tenemos que trabajar, ¿no?, con las asíntotas verticales, ¿no? Aquí hay alguien que está preguntando. A ver. Respecto a las funciones inversas, es más probable que vengan problemas con gráficos, solo aplicación. Puede venir con gráficos. Generalmente los gráficos son parte, ¿no?, que explica, ¿no?, la aplicación, ¿no es cierto? Generalmente son gráficos, ¿no? Vienen gráficos o relaciones, ¿no?, para aplicar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos cómo definir, ¿no?, la función arco tangente, ¿no? Decía, para definir arco tangente tenemos que recordar, ¿no?, la función directa tangente, ¿no? Directa tangente. Así, ¿no? Vamos a, ya. La función directa, ¿no es cierto?, graficada en el eje X, en el eje Y. Y aquí recordar, ¿no?, las asíntotas no verticales, pi medios menos pi medios. Recuerdan, trazábamos, ¿no?, las asíntotas verticales, ¿no? Pi medios y x menos pi medios, ¿no? La otra asíntota vertical que podemos trazar es en 3 pi medios, ¿no? Ahí está, 3 pi medios. Aquí sería 3 pi medios, ¿no? Luego la gráfica, ¿no?, de la función. ¿No? Tangente 0 es 0, entonces recuerdan que era una gráfica que estaba pegando la asíntota, ¿no es cierto? Así. Y por acá venía así. Tangente 0 acá en pi, longitud pi es el periodo, quiere decir, ¿no?, simplemente copiamos el gráfico. Y eso se hace, ¿no?, a lo largo de toda la recta, ¿no es cierto? Entonces, como pueden observar, de la función tangente, ¿no?, no es inyectiva, ¿no es cierto? Si ustedes trazan una recta horizontal, intersecta, ¿no?, en este caso, dos puntos, y grafiquen toda la recta infinitos puntos. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Restringir al intervalo, ¿no?, que contenga el cero, de tal forma que sea inyectiva, ¿no? En este caso es claro que para que ocurra eso, simplemente borramos este gráfico, ¿no?, este gráfico y este de aquí, y listo, me quedo solo, ahí, ¿no es cierto? Entonces, si trazo una recta horizontal, la curva, ¿no?, en este caso el gráfico intersecta en un solo punto, ¿no? Tienen que observar la curva, ¿no? Está intersectada en un solo punto, por lo tanto es inyectiva, ¿no? Entonces, tangente, la función directa, para que sea inversa, tengo que restringir al intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿no? Si ustedes recuerdan, este es este intervalo donde está el valor principal, ¿no?, para resolver ecuaciones trigonométricas con tangente a los reales, ¿no? Esto crece al más infinito, crece de menos infinito a cero, se varía de menos infinito a más infinito, ahí está, ¿no?
es inyectivo, inyectiva. Por lo tanto, existe la inversa y define, ¿no? De R al intervalo menos pi medios a pi medios. ¿Listo? Por lo tanto, ya tenemos la definición, ¿no? A cada número real le asignamos una ordenada f de x y esto es igual a arco tangente de x. Es decir, tangente de y es igual a x. Ahí está. Entonces, ¿cómo aparece la función arco tangente? ¿No? Definido R al intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Primero tiene que, ¿no?, trabajar con la función directa, ¿no? La función directa tiene que ser inyectiva en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Y si es inyectiva, existe la función trigonométrica inversa, en este caso el arco tangente, ¿no? Este es el arco tangente, ¿no?, que se está llamando f, ¿no? Muy bien. El arco tangente de x y solo si, ¿no? Tangente de y es igual al número x, ¿no? Recuerden que x es un número y y es el arco, es como es el ángulo, ¿no? Y es el arco, el ángulo. Como está tomando todo este es el arco, ¿no es cierto? Listo. Dominio de arco tangente todos los reales. Rango, el intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. En este caso, no hay mínimo valor de arco tangente ni máximo, porque es un conjunto acotado, no es cerrado, ¿no? Solamente cuando el conjunto es acotado y cerrado, tiene máximo mínimo, ¿no? En este caso es abierto, es acotado abierto, no hay mínimo, no hay máximo. Es creciente en todo su dominio. Era de esperarse porque la función directa tangente es creciente en el intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿no? Entonces el arco tangente, ¿no?, es creciente. Además es impar, ¿no es cierto? Porque acá es simétrica respecto al origen, su inversa va a ser, ¿no?, simétrica respecto al origen, es decir, arco tangente de menos x es menos arco tangente de x, para todo x real, ¿no es cierto?, en su dominio. Muy bien. Luego tenemos la gráfica, ¿no? A ver, damos valores, ¿no?, de x, x menos raíz de 3, arco tangente menos raíz de tangente de qué arco, ángulo, es igual menos raíz de 3, menos pi tercios. X menos 1, arco tangente menos 1, menos pi cuartos, porque tangente menos pi cuartos es menos 1. Menos raíz de 3 sobre 3, arco tangente de menos raíz de 3 sobre 3 es igual a menos pi sextos. Arco tangente 0, 0. Tangente 0 es 0, ¿no? Raíz de 3 sobre 3, arco tangente raíz de 3 sobre 3, pi sextos. Arco tangente de 1, pi cuartos. Arco tangente raíz de 3, pi tercios. Y así vamos dando valores, ¿no? Recuerde que x toma valores, ¿no?, en los reales, ¿no? Listo. La gráfica de la función directa tangente, observen, tiene asíntotas verticales, ¿no? X pi medios, x menos pi, asíntotas verticales. En la gráfica de la función directa e inversa, la gráfica de la función inversa, la función trigono inversa de la función tangente, su gráfico, ¿no es cierto?, en el gráfico va a aparecer asíntotas horizontales. Y igual menos pi medios, y igual a pi medios, ¿no? Entonces aquí lo voy a limpiar y acá, así. Graficamos, ¿está? Menos raíz de 3 le corresponde, ¿no?, arco tangente menos raíz de 3 menos pi tercios, ¿está, no? Axisa menos raíz de 3, ordenada menos pi tercios. Ordenada menos 1, perdón, axisa menos 1, arco tangente menos 1, menos pi cuartos. Menos raíz de 3 sobre 3, axisa, ordenada menos pi sextos. A 0 le corresponde 0, raíz de 3 sobre 3, pi sextos. A 1, arco tangente 1, pi cuartos. Arco tangente raíz de 3, pi tercios. Y así vamos dando valores, ¿no? Aparece menos pi medios y pi medios, ¿no? Te voy a limpiar. Entonces, ¿qué ocurre, no? Está apareciendo la asíntota horizontal
Acá también la asíntota horizontal. ¿Observen? Entonces, esta asíntota es y igual a pi medios, y este es y igual a menos pi medios. Entonces, el gráfico, ¿no?, de la función arco tangente va a estar limitado entre esas dos rectas horizontales, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí va a aparecer la función arco tangente. Cualquier punto de la función arco tangente es x arco tangente de x. ¿Listo? Listo. Hemos indicado, ¿no?, que la primera componente en el dominio, que en este caso es cualquier número real, y en el rango tiene que estar, ¿no?, arco tangente de x. ¿Listo? El arco tangente varía, ¿no? Es mayor que menos pi medios, abierto en menos pi medios, abierto en pi medios. No hay mínimo, no hay máximo. Es una función creciente, ¿no? El arco tangente es una función creciente. Muy bien, jóvenes. Pregunto, ¿quedó clara la explicación de la función arco tangente? Entonces, importante recordar cómo se define, ¿no es cierto?, esta función. Partimos de la función directa, tangente, inyectivo, el intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿no? Y luego definimos su inversa. ¿Quedó claro, jóvenes? A ver, indiquen por chat. Indiquen por chat. ¿Quedó claro, jóvenes? A ver, Jeremy, Antonella, Daniela, por favor, participen. Muy bien, gracias. Entonces vamos a relacionar, ¿no?, las funciones trigonométricas inversas, ¿no?, mediante propiedades, ¿no? Las tres funciones que hemos estudiado, ¿no? Arcsen de x más arco coseno es igual a pi medios, ¿no? Para todo x en el dominio de arcsen, arco coseno. Los dominios de arcsen y arco coseno es el intervalo menos 1, 1, ¿no? Estas funciones tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces alguien dirá, profesor, ¿cómo es eso, no? Entonces es fácil, ¿no?, de ver, ¿no? Ustedes dicen, a ver, alfa sea igual arc sen de x, ¿no? Entonces seno de alfa es x. Por consiguiente, aquí, ¿no?, para que quede claro, se está diciendo, este es alfa, x1, ¿no? Por lo tanto, beta colocamos aquí, por lo tanto, decimos coseno de beta es igual a x sobre 1, por lo tanto, este es x, ¿no? Coseno de beta es x. Entonces, ¿qué significa? Que beta es igual arco cos de x. Por lo tanto, alfa más beta, obviamente, es pi medios, ¿no? Alfa es arcsen, beta es arco coseno. O sea, de una forma, ¿no?, rápida, ¿no?, de ver esa propiedad. Listo. Limpiamos. Ahora, ya también indiqué, ¿no? Es arcsen de menos x, es menos arcsen de x, es impar el arcsen, es una función impar. X menos x pertenecen al intervalo, ¿no?, menos 1, 1. Ahí están negativos y positivos, ¿no? Es simétrico respecto al origen, ¿no? Ojo, x en el dominio de arcsen, ¿no? Arco tangente menos x, menos arco tangente x. En el caso de arco tangente, recuerden que x es cualquier número, ¿no es cierto? Si x está en los reales, menos x está en los reales, ¿no? Es obvio, ¿no? Arco cotangente menos x. Acá tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y si trabajamos, ¿no?, con el arco coseno de menos x, la función no es par ni impar, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí, ¿no?, es pi menos arco coseno de x, ¿no? Acá. Para trabajar, ¿no?, con estas propiedades, tenemos que recordar, ¿no?, álgebra, ¿no?, donde estudian funciones. Entonces, cuando ustedes no hacen la composición de funciones, ¿no? La composición es una especie de un producto, pero no es un producto en el sentido usual, ¿no? Entonces, f directa compuesta con la inversa. Estamos acá trabajando que las funciones, ¿no?, directa, inversa, ¿no?, gozan de la propiedad, ¿no?, de inyectividad, ¿no?
X, entonces esto es igual a X, ¿no? Pero ojo que el X pertenece al dominio de la función inversa. Ahora cambiamos, ¿no? A la inversa le aplico la directa y esto también es X, pero en este caso X pertenece al dominio de la función. Listo. Muy bien, entonces si nosotros planteamos que seno es la función directa, ¿no? Es función directa y arcsen es la inversa. Por lo tanto sale X, ¿no? Pero el X, ¿dónde debe estar? En el dominio de arcsen. Pero el dominio de arcsen es el intervalo de menos 1 a 1. Aquí está, ¿no? X pertenece al dominio de arcsen, que es intervalo de menos 1 a 1. Listo. Luego tenemos, igual no con el coseno, directo, inversa, arco coseno. Es X. Siempre que X pertenezca al dominio de arco coseno. Dominio de arco coseno, intervalo de menos 1 a 1, ¿no? X pertenece al dominio de arco coseno. Tangente de arco tangente de X. Es X. Directa, inversa. X, ¿no? De la composición, ¿no? Dominio de arco tangente, todos los reales, ¿no? Por eso X cualquier real, ¿no? Muy bien, listo. Ya. Ahora, te voy a borrar porque ya se supone que quedó claro. Entonces acá pueden hacer, ¿no?, relaciones algebraicas, es decir, ¿no?, elevo, ¿no?, al cuadrado, entonces resulta x cuadrado, ¿no? Elevo a la cuarta, x a la cuarta. Elevo a la potencia n, x a la n. ¿De acuerdo? Una aplicación inmediata, por ejemplo, si le preguntan, ¿no?, a ver, seno cuadrado de arc coseno de x. Obviamente aquí no puede aplicar esa propiedad. Para que aplique esa propiedad, tiene que relacionar directa inversa, ¿no?, de la misma función. Directa seno, inversa de seno. Directa coseno, inversa de coseno. Entonces, ¿qué se hace? Obviamente acá dirá pues, seno cuadrado de alfa es igual, ¿no? Aplica, ¿no?, identidad 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces dirá 1 menos coseno cuadrado de alfa, que es arco cos de x. Muy bien, acá sí, ¿no? Coseno cuadrado, ¿no? Cos directa, arco coseno inversa. Por lo tanto, este es igual, ¿no? 1 menos x cuadrado. Y así puede combinar, ¿no es cierto? O si aparece una relación así, ¿no? Cotangente de arco tangente de x. Aquí no puede aplicar la propiedad, ¿no? Porque cotangente y arco cotangente, ¿no? Nada, ¿no? Son funciones, esta es, ¿no?, función directa cotangente, esta es la función inversa de tangente, ¿no? Para relacionar, ahí se aplica identidad recíproca, ¿no? Tangente de arco tangente de x. Se va y queda 1 sobre x. ¿Se dan cuenta, no? O sea, toda la trigonometría se aplica, ¿no?, aquí, ¿no?, a las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Muy bien, ahora voy a limpiar esto. Ahora vamos a relacionar, ¿no?, la inversa con la directa, ¿no? Y vamos a relacionar directa con inversa y puede elevar a cualquier exponente y trabaja, ¿no?, utilizando álgebra, ¿no? Ya, arcsen de sen. Miren aquí, ya estamos trabajando, este es arcsen, es la inversa. Y este es x, pero en el dominio de f. Dominio de seno, ¿no? El dominio de seno es el dominio donde la función seno es inyectiva, ya lo manifesté, ¿no? Intervalo de menos pi medios a pi medios, ahí es la función seno inyectiva, ¿no? Listo. Arco coseno de coseno de x, ¿no? Inversa arco coseno, directa coseno. Es x. En el dominio de coseno, pero para que coseno sea inyectiva, recuerden, trabajé en intervalo de 0 a pi, ¿no? Ahí restringí la función y dije, coseno de 0 a pi al intervalo menos 1 no es inyectiva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Arco tangente de x, en este caso, arco tangente, tangente de x. Inversa, arco tangente, directa tangente. En este caso, tangente es inyectiva en intervalo, ¿no?, de menos pi medios a pi medios. Listo. Listo. Entonces, acá igual que en el caso anterior, puede elevar, ¿no?, algebraicamente, yo voy a decir a este es elevado a la potencia n, a la n, pues, ¿no? El n, n, listo. Eso son detalles algebraicos, ¿no?, que ya basta recordar esto para aplicar eso. Listo.
Luego, de ejemplos simples, directos, arcseno de un medio, pues ese es pi sextos, ¿no? Arcseno de menos un medio es impar menos arcseno de un medio, ¿no? Pi sextos. Arco coseno de menos uno es pi menos arco coseno de uno y me da pi, ¿no? Porque coseno de pi es menos uno, ¿no? Compruebo, ¿no? La propiedad. Listo. Pregunto, ¿quedó clara la explicación de las propiedades jóvenes? Indiquen por chat. A ver, Antonella, por favor colaboren ya, para empezar a resolver los problemas. Gracias, Antonella. Muy bien. Entonces, empezamos con la solución de los problemas. Ya aquí, ¿no? Pueden inclusive hacer ya, cuando usted ya domina, ya esto, ¿no? Es simple, pues todo es trigonometría, ¿no? Lo que vemos identidades trigonométricas, etcétera. Bueno, aquí, ¿no? El problema 1, ¿no? Directamente. A ver, en un viaje de vacaciones, Juan programa su teléfono móvil para que contabilice las horas de viaje. Si al llegar a su destino el teléfono móvil de Juan indica lambda horas, donde lambda es igual a esta expresión, ¿cuántas horas de viaje contabilizo? Entonces hay que hallar el valor de lambda, ¿no? Entonces, si escribo lambda es igual, acá hay la función directa cosecante, ¿no? De pi cuartos. Cosecante pi cuartos es raíz de 2, ¿no? Elevado a la octava es 2 a la cuarta, 16, ¿no? Sería 16, ya directo, ¿no? Más. Aquí, por ejemplo, voy a aplicar, ¿no? 4, ¿no? Miren, yo lo voy a hacer ya directo, ¿ah? Seno cuadrado, ¿no? Aquí es igual seno cuadrado, de arco coseno. Acá directa seno, y acá aparece inversa de coseno, ¿no es cierto? Función inversa de coseno. Entonces no puede aplicar la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría, no? 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de arco cos de un medio. Así. Menos, ¿no? 9 por, igual aquí coseno con arco seno no puedo aplicar, pero aplico la identidad 1 menos seno cuadrado de arcsen de un medio, de un tercio, por ejemplo. Listo. Menos, ¿no? Acá viene menos raíz de 3 por, pero aquí no puedo aplicar directamente, ¿no? Cotangente con arco tangente. Necesito la función directa de arco tangente, ¿no? La directa es tangente, ¿no? Entonces, para eso aplico identidad, ¿no es cierto? 1 sobre, cotangente es 1 sobre tangente. Tangente del arco, tangente de raíz de 3. Si hacemos el cálculo, esto va a quedar, ¿no? Coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado arco coseno es de un medio al cuadrado, ¿no? Entonces aquí queda un medio al cuadrado, ¿no? Un medio al cuadrado es un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Ya colocará directamente 3 cuartos. Acá resulta 3 cuartos, listo. Y por aquí voy borrando, ¿no es cierto? Menos 9. Aquí sería seno cuadrado de arcsen de un tercio. Directa seno, inversa arcsen. Sería un tercio al cuadrado, un noveno. 1 menos un noveno, 8 novenos. Por lo tanto, quedaría menos 9 por 8 novenos, ¿no? Ahí está. 8 novenos. Listo. Luego voy borrando esto de aquí, se va. Luego quedaría menos, ¿no? Aquí. Menos. Que estaría quedando aquí. Ah, aquí está, ¿no? Tangente, arco tangente. Directa, inversa. Queda raíz de 3, ¿no? Quería menos 1. Listo. Y si hace las operaciones, esto resulta. A ver, 4 se va, 19, menos 9, 10, ¿no? La respuesta es 10. Así de simple, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De manejar las propiedades. Pero también puede resolver de esta forma, ¿no? Primero acá dice allá, un medio. Un medio es un número, pues, ¿no? 1 y 2 son números que están relacionados con el triángulo 30 y 60, ¿no? Mi triángulo 30-60, ¿no? 1, 2, raíz de 3. Acá sí, ¿no? 1 y 3, bueno, pues no nos relacionan, ¿no? Los triángulos notables, ¿no? Al menos, ¿no es cierto? No hemos visto. 1 y 3. Raíz de 3 sí está, ¿no? Por lo tanto, arco coseno de un medio es pi tercios. Y arco tangente de raíz de 3 también es pi tercios, ¿no? Por lo tanto, tendría seno cuadrado de pi tercios. Raíz de 3 sobre 2 sería, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 sería 3 cuartos, queda 3 igual, ¿no? Acá menos. Aquí no puede hacer eso, ¿no? Porque un tercio, ojo, no aparece en ningún triángulo notable.
Acá sí, ¿no? Arco tangente, raíz de pi tercios. Cotangente pi tercios, 1 sobre raíz de, ¿sí? Inmediatamente, ¿no? Tiene la respuesta, ¿no? Es la otra forma de resolver. Aquí está así, ¿no? Ya dice, arco coseno de un medio es pi tercios, ¿no? Arco tangente raíz de 3 pi tercios. Cosecante a la octava de pi cuarto, 16, ¿no? Porque raíz de 2 a la octava es 2 a la cuarta. Y como arco coseno de un medio es pi tercios, ¿no? En vez de arco coseno de un medio escribo pi tercios, ¿no? Que sería 4 veces seno cuadrado pi tercios, ya que estoy haciendo por arco, ¿no? Notable. Menos coseno cuadrado arco seno. Acá no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? Un tercio no me relaciona, ¿no? Ningún triángulo rectángulo con ángulo notable. Menos raíz de 3, arco cotangente raíz de 3 es pi tercios, listo. Entonces aquí necesariamente aquí se aplica la propiedad, ¿no? Coseno cuadrado de 1 menos seno cuadrado de arco seno de un tercio. Luego reemplazamos, bueno. 16, 4, seno de pi tercios, es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, 3 cuartos, menos, ¿no? 1, seno cuadrado de arc sen, un tercio al cuadrado, un noveno, ya indiqué, ¿no? Menos, ¿no? Cotangente pi tercios, 1 sobre raíz de 3. La respuesta sale 10, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? En qué momento ¿no? Cómo resuelve los problemas, si observa relaciones numéricas, ¿no? Conocidas, ¿no? Que se relacionan con triángulos notables, adelante, ¿no? Si no, tiene que hacerlo, ¿no? Aplicando propiedades. ¿Quedó clara la explicación del problema 1, jóvenes? Contesten, por favor. Antonella. Ok. Seguimos. Problema 2. Ya. En el problema 2 dice, si f es la función real definida por, ahí tenemos la regla de correspondencia, ojo, regla de correspondencia, ahí está f de x, ¿no? De color azul. Si el dominio de f es, miren aquí, dominio de f es un conjunto unitario, entonces el rango de f a qué es igual, ¿no? El rango de f es el conjunto f de a. Claro, porque se evalúa en el elemento del dominio, ¿no? Pero esto por dato es un conjunto unitario también, ¿no es cierto? Por lo tanto, B es f de a, ¿no? B es f de a. Entonces, hallar a y luego calcular f de a. Muy bien. Si hallamos, ¿no? El elemento del dominio, para hallar el elemento del dominio, simplemente decimos x pertenece al dominio de la función si solo si existe el f de x y tiene que estar definido en los reales, ¿no? Para x en el dominio, ¿no? Así está. ¿Estamos? Entonces uno se pregunta, a ver, f de x, ¿existe arco tangente? Ahí existe, ¿por qué? Porque recuerden que arco tangente, su dominio es todo R, pero dentro de arco tangente aparece la raíz cuadrada. Entonces uno dice, ¿cuándo existe la raíz cuadrada en los reales? Cuando la cantidad subradical es mayor o igual que 0. Entonces, ya, quiere decir existe f de x, 4 menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Y, ahora dice, ajá, coseno. Para que coseno exista, tiene que existir primero, ¿no? Arco seno. Y arco seno existe el intervalo de menos 1, 1, ¿no? Entonces uno puede decir, ya quiere decir que el argumento en este caso es valor absoluto, ¿verdad? Es decir, 2x menos 5 es menor o igual que 1, mayor que menos 1. Pero los valores negativos los descarto porque el valor absoluto es positivo, ¿no? Por lo tanto, quedaría así. ¿Sí o no? Así, listo. Por lo tanto, dice, quiere decir que valor absoluto, ¿no? De 2x menos 5 es menor o igual que 1. Ahora es cuestión de resolver estas dos inecuaciones, ¿no? X cuadrado menos 4 multiplico por menos, se invierte el sentido de desigualdad y aquí aplico, ¿no? Valor absoluto de z, ¿no? Menor o igual que a, z es menor o igual que a, mayor o igual que menos a, es decir, 2z, en este caso 2x, ¿no? 2x menos 5 es menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. Resolver esto es simple, x, ¿no? Más 2 por x menos 2, menor o igual que 0, y de aquí vamos a tener 2x, ¿no? Mayor o igual que 4,
no estoy sumando más 5, menos 1 más 5 más 4. Menor o igual a 2x menos 5 más 5, 2x. Menor o igual que 1 más 5, 6. Por lo tanto, x, ¿no?, es mayor o igual que 2, menor o igual que 3. Luego, bueno, acá si se resuelve esta inecuación, ¿no?, por método puntos críticos que ustedes dominan, ¿no?, menos 2, la solución va a estar aquí, ¿no?, intervalo de menos 2 menor o igual a x menor o igual que 2. Listo. Y por lo tanto, intersectamos, ¿no?, ambas soluciones. Primera solución de menos 2 a 2, ¿no? Entonces, ¿no?, el intervalo, ¿no?, donde está la solución, la primera inecuación, y la segunda inecuación tiene solución, ¿no?, desde 2 a 3. Ahí. Entonces, el único elemento común es x igual a 2, ¿no? X igual a 2. Si x es igual a 2, entonces el dominio de la función está formado por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que es igual, ¿no?, al formado por el elemento A unitario, por lo tanto A es igual a 2. Si A es igual a 2, entonces calcule, pues, ¿no?, el valor de B. El valor de B es f de A, f de 2. Al calcular f2 reemplazamos, ¿no?, 8 sobre pi, arctangente, y calcule, ¿no?, 1, porque 2 al cuadrado, ¿no?, 4 menos 4, 0, más 2 veces, ¿no?, arco coseno, perdón, coseno de 2 veces, ¿no?, de arco sen. 2 por 2, 4, valor absoluto de menos 1, ¿no? Entonces, arc sen de valor absoluto de menos 1, pero valor absoluto de menos 1 es 1. Listo. Arco tangente, que es, ¿no?, 8 sobre pi, ¿no?, por pi cuartos, más, ¿no?, arcsen de 1 es pi medios, por 2 pi, coseno de pi es, ¿no?, ahí va a quedar así. Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿no?, el pi se cancela, 2 menos 1 igual a 1. Por lo tanto, el valor de B es 1, ¿no? A es 2, A igual a 2, 1 al cuadrado es 1, 2 más 1, 3, ¿no? Y listo. Muy bien, entonces, ¿no?, en borrador, ¿no? Pero ya está con detalles, ojo, ¿no? Ahora, veamos, ¿no?, la solución. ¿No? Igual ahí está, ¿no? Se trabaja aquí la inecuación que se resuelve y la intersección es el dominio y está formado por un único elemento que es x igual a 2, como hemos hallado, ¿no? Luego, el b es f de 2, ¿no es cierto? El b es f de 2, calculo f de 2, 8 sobre pi por pi cuartos, recuerden el arco tangente de 1 de pi cuartos, más coseno de 2 veces, ¿no?, arco tangente de 2 veces, perdón, coseno veces arco seno, ¿no?, de valor absoluto de menos 1 es valor absoluto de menos 1, arco seno de 1 es pi medios, ¿no? Entonces era 2 menos 1, 1, rango es 1, ¿no? Por lo tanto, A es igual a 2, B es igual a 1, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Quedó claro la explicación del problema? 2 jóvenes, indiquen por chat. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora Antonella, Jeremy. Listo. Seguimos entonces. Problema 3, ¿no? En este caso tenemos, ¿no?, teta de t, que es la función, ¿no?, que permite, digamos, ¿no?, observar, ¿no?, el ángulo de elevación, ¿no?, de en este caso de un globo, ¿no?, en ascenso, ¿no? Muy bien. Entonces, una persona se encuentra a cierta distancia de un globo aerostático. Dicho globo comienza su ascenso desde el suelo, ¿no?, y el número de radianes del ángulo de elevación desde el cual la persona observará la parte inferior del globo aerostático está dado por la función real teta definida. Teta de t, arco tangente de A por t, ¿no?, con t variando 0 a 30. Entonces el problema, ¿no?, consiste, ¿no?, imagínense, está en el suelo. Si el globo, digamos, la parte inferior está en el suelo, entonces el ángulo de elevación es, ¿no es cierto?, nulo. Entonces el ascenso del cohete, digamos, se representa en esta línea vertical.
Y a medida, digamos, ¿no? Va observando la base, ¿no? del globo, ¿no? En cada instante va observando, ¿no? Por lo tanto, ahí va a aparecer función ángulo de elevación, ¿no es cierto? En un instante determinado observe ese ángulo de elevación, luego en otro instante así, ¿no es cierto? Y así. Entonces, primer ángulo acá, ¿no? En un instante, el segundo, el tercero, etcétera, ¿no? En general, teta de t, ¿no? T es el tiempo está variando, ¿no? De 0 a 30, ¿no? Listo. Pero este es el teta de t, ¿no? Entonces, el teta de t, información, dice, ¿no? Si a los 3 segundos, significa t igual a 3, teta de 3 es igual a pi sextos, ¿no? Uno puede decir, transcurre, ¿no? Primer segundo acá, aquí justo resulta pi sextos, ¿no? Eso significa teta de 3 pi sextos. ¿De acuerdo? Ya. Halle el ángulo de elevación a los 9 segundos, ¿no? Y aquí tenemos que comprobar, ¿no? Que el t varía de 0 a 30, ¿no? Entonces, me piden teta de 9. ¿Cuánto vale teta de 9? Listo. Para ello, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que calcular el parámetro A. ¿Listo? Teta de 3 es pi sexto. Por lo tanto, pi sextos es igual, ¿no? Teta de 3, arco tangente de 3 por A, ¿no? Test, ¿no? 3 por A. Y luego, aquí determinamos que tangente de pi sextos es tangente, arco tangente es 3A, ¿no es cierto? Tangente, arco tangente es 3A. Tangente de pi sextos es raíz de 3 sobre 3, y este es 3A. Por lo tanto, A es raíz de 3 sobre 9, ¿no? Ahí está. Listo. Si A es igual, ¿no? Raíz de 3 sobre 9, está el valor de A, entonces concluimos que nuestro f de x ya está explicitado, ¿no? En este caso, teta de t, ¿no? Teta de t es igual a arco tangente de A, pero el valor de A es raíz de 3 sobre 9 por t. Por lo tanto, como tenemos la función explicitada sin el parámetro ya, ¿no? Esta es una función ya explicitada, teta de t arco tangente raíz de 3 sobre 9 por t. Entonces yo puedo evaluar, ¿no? Para instantes de tiempo variando desde 0 a 30, ¿no? T igual 9, T igual 12, pues a los 20 segundos, ¿cuál es el ángulo de elevación, ¿no? A los 30 segundos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí me piden ayer, ¿no? A los 9 segundos, T es igual a 9, por lo tanto calculamos teta de 9, ¿no? Ahí está. Arco tangente, raíz de 3 sobre 9, T es igual a 9, ¿no? Ahí está. Teta de 9 es arco tangente de raíz de 3. Y arco tangente de raíz de 3 es igual a, ¿no? Pi tercios, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es pi tercios radianes. ¿Quedó claro la explicación, jóvenes? Indiquen por chat. A ver, indiquen. Ok, gracias. Continuamos. Listo. Problema 4. Ya. La expresión K es una fracción de la producción anual de anchovetas que está destinada al ámbito local. Si se genera al año 148.000 toneladas de anchovetas, ¿cuánto se destinó al ámbito local? Vamos a abreviar, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a trabajar, ¿no? Local, ¿no? Local. La cantidad de anchoveta que destina, ¿no? En este caso, ¿no? Destino local. Destino local es una fracción, ¿no? Fracción, voy a escribir así, del total, ¿no? Ya. La fracción en este caso está dado por el número K y el total, ¿no? El año se genera 148.000 toneladas, ¿no? 148.000 toneladas, ¿no? Listo. Entonces hay que hallar K, ¿no? Y justo aparece K, ¿no es cierto? Ahí. Muy bien. Para que esto sea simple, entonces acá, obviamente, 1 sobre 6 no relaciona ningún triángulo notable, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es
colocarle beta, ¿de acuerdo? O ángulo beta. Luego decimos, ¿no? Sea beta arco tangente de un sexto. Si decimos, ¿no? Beta igual a arco tangente de un sexto, ¿qué significa? Significa, voy por aquí, que tangente de beta es igual a un sexto. Además recuerden que arco tangente, ¿no? El arco tangente varía de 0 a pi, ¿no es cierto? O sea, el valor de beta está en primero o segundo, pero como acá, ¿no? El valor de tangente es un sexto, beta tiene que ser agudo, por lo tanto dibujo mi triángulo rectángulo, ¿no? Acá dibujamos entonces el triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahí está. Beta, tangente, un sexto. Por lo tanto, hipotenusa es raíz cuadrada de 37. Listo. Entonces, como aquí aparece, ¿no? Beta, ¿no? Entonces acá aparece coseno de 2 beta, ¿no? Entonces voy a relacionar con el seno de beta, ¿no? El seno de beta es 1 sobre raíz de 37, ¿no? Ahí está. Listo. Por lo tanto, el K aquí es igual valor absoluto de coseno de 2 beta, ¿no? Porque arco tangente un sexto es beta, ¿no? Coseno 2 beta menos 1. Pero coseno de 2 beta, recuerden, ¿no? Semana 10, ¿no? Entonces, coseno 2 beta, ¿no? Es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de beta. Ahí quedaría, ¿no? Coseno de 2 beta, recuerden, es 1 menos seno cuadrado de beta, ¿no? 1 menos 1 se cancela y quedaría valor absoluto, ¿no? De menos 2 seno cuadrado de beta, ¿no? Esto quedaría así, igual, valor absoluto de menos 2 seno cuadrado de beta. Pero propiedad de valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de menos 2 es 2, valor absoluto seno cuadrado de beta es seno cuadrado de beta, porque es positivo seno cuadrado, ¿no? Y haciendo un esfuerzo mental, esto será, pues, ¿no? 2 sobre 37, ¿no? Seno cuadrado de beta es 1 sobre 37, multiplicado por 2, 2 sobre 37. Por lo tanto, aquí reemplazamos 2 sobre 37 en la fracción total es 148.000 toneladas, ¿no? 37 va parte 1, 37 va parte 4 y por lo tanto es 8.000 toneladas, ¿no? Listo. D, ¿no? Listo. ¿No? Quedó claro, ¿no es cierto? Aquí no continuamos con lo que aparece, está acá, entonces piden 2 sobre 37, 148.000 toneladas. ¿Quedó claro, jóvenes? La explicación problema 4. Indiquen por chat, por favor. Yerime, Antonella, a ver, Córdoba, Garay, Cedillo. Gracias, Daniela. Muy bien. ¿Ok? Siguiente problema, ¿no? Siguiente problema. Problema 5. Ahí está, ¿no? Muy bien. Observen, ¿no? El problema 5. En la figura se representa un mapa con la ruta que atraviesa un auto de rally Dakar, ¿no? Cuyo punto de partida es la plaza de armas y ya es el punto de llegada, ¿no? Si dicha ruta puede ser representada por la gráfica de una función real f definida por f de x 4 más 8 sobre pi arcsen de x cuartos menos 1, ¿cuál es el rumbo que debe tomar un auto para que la trayectoria sea la menor posible, ¿no? Bueno, en este caso, observen, ¿no? Que acá aparece rumbo, ¿no? Y en las semanas 3 y 4 hemos resuelto problemas, incluso en la semana 12, problemas, ¿no? Donde se trabaja con direcciones y rumbos, ¿no? Las alternativas en este caso A, B, C, D, todas estas son direcciones, ¿no? Norte 30 grados es una dirección, 40 grados, 45 grados norte es otra dirección, etcétera, ¿no? Pero no todas son rumbos, ¿no es cierto? Para que sea rumbo, necesariamente tiene que fijar, ¿no? Norte
o sur, ¿no? Aquí va a ser teta este, o puede ser norte, teta oeste, sur teta este, o sur teta oeste. ¿No es cierto? Entonces es importante, ¿no es cierto? O sea, para hablar de rumbo, ojo, la referencia, ¿no? El rumbo es norte o sur. En dirección puedo tomar cualquiera, ¿no es cierto?, como referencia. En ese sentido, entonces, la D y la D, chao. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el requisito de rumbo, ¿no? Son direcciones, pero no son rumbos. Muy bien, hasta ahí, ¿no? Un primer punto. Borramos esto. Ahora dice, entonces, ¿qué rumbo debe seguir, ¿no? Para que la trayectoria sea, ¿no?, la menor posible, ¿no? Entonces, el rumbo tiene que partir, ¿no?, de U hasta aquí. Ese es el rumbo que tiene que seguir, ¿no? Muy bien, entonces lo que necesitamos es calcular, ¿no?, este ángulo teta. Porque nuestro rumbo tiene que ser norte, teta, este. Necesitamos teta. Entonces, ¿qué función es? La función f es una función donde aparece arcsen, es una función creciente, por lo tanto, el mínimo lo toma el extremo izquierdo 0 y el máximo tenemos que calcularlo en el extremo derecho, ¿no? Aquí. Ahí vamos a colocar, ¿no?, el valor, ¿no?, en este caso, digamos, un X, ¿no? ¿No? X, ¿no?, que va a ser el máximo valor del dominio, ¿no? Y por lo tanto, el máximo valor en el rango va a ser f de x, ¿no es cierto? Este es el punto, axis x ordenada f de x. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es relacionar simplemente los catetos de este triángulo rectángulo que aparece, ¿no es cierto?, de ángulo agudo teta. Cateto opuesto, adyacente. Relacionamos, consigamos acá sale acá B, tangente de teta es A sobre B, ¿no? Teta es arco tangente A sobre B, ¿no? Podemos darlo así, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a determinar eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué nos interesa? Para que f de x, ¿no?, esté definido, entonces tenemos que trabajar con elementos, ¿no?, del dominio, ¿no? El dominio debe estar en el eje x. O sea, el x debe tomar valor de 0 hasta el valor máximo, ¿no es cierto? El valor, ¿no?, que está a la izquierda hasta el valor máximo que está a la derecha, ¿no? Valor máximo del dominio. Y el rango de mínimo que es f de x 0 al máximo que es f de x, ¿no? Entonces el punto va a ser x f de x, ¿no? Muy bien. Entonces calculamos el dominio, ¿no? X en el dominio, si solo sí, ¿qué ocurre, no? Existe arcoseno, pero ya hemos dicho que arcoseno existe de menos 1, ¿no es cierto?, a 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que x cuarto menos 1 debe estar en intervalo de menos 1 a 1, es decir, x cuartos menos 1 es mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, ¿no? Te lo hago ocurrir. ¿Listo? Ya está. Así. Listo. Muy bien. Y acá usted ya tiene, ¿no? Alguien puede resolver directa. Ya le sumo, ¿no? Esto sería, entonces, dice, ¿no? Le sumamos 1, 0, menor o igual que x cuartos, menor o igual que 2. Entonces aquí obtenemos 0 menor o igual que x, menor o igual que 8. Listo. Es lo que llega ahí, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? De cualquier forma puede resolver, ¿no? Acá x menos 4 entre 4, lo multiplicó, etc. Bueno, eso ya son operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Lo concreto es que x varía de 0 a 8, ¿no? Entonces, el dominio es, ¿no?, intervalo cerrado de 0 hasta 8. ¿Listo? 8. Por lo tanto, aquí el punto va a ser, ¿no?, x, f de 8. O sea, x es 8 y aquí es f de 8. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Quiere decir que si x es 8, esta longitud es 8. Esta longitud también es 8. ¿No es cierto? Y esta es longitud f de 8. Pero es valor absoluto, ¿no? Pero como estamos en semieje positivo, va a salir positivo, ¿no? Esto ya se le quita. Igual, ¿no? 8 es positivo, su longitud es 8. Listo. Entonces, lo que ahora tengo que hacer es calcular f de 8, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual f de 8? Allá dice f de 8, ¿no? F de 8. Por aquí calculamos, dice 4 más 8 sobre pi, ¿no?
8, o X es 8, 8 entre 4 menos 1. Entonces el f de 8 es igual, ¿no? A 4 más 8 sobre pi. Aquí que resulta, acá falta colocar el arcsin, ¿no? Arcsin de 8 entre 4 menos 1, ¿no? Entonces arcsen de 1, ¿no? 8 entre 4, 2 menos 1, 1. Listo, y esto es 4 más 8 sobre pi, arcsen de 1. Arcsen de 1 es pi medio, ¿no es cierto? Porque seno de pi medios es 1, ¿no? Listo. Por lo tanto, que tenemos? Pi se cancela, 8 es 4, 4 más 4, 8. Quiere decir que f de 8 es 8. Por consiguiente, este punto es 8. ¿Qué quiere decir? Que f de 8 es 8 y se acabó el problema, ¿no? Por lo tanto, el triángulo rectángulo tiene catetos, ¿no? Iguales, por lo tanto es isósceles, es 45 grados. Por lo tanto, norte, 45 grados, este. ¿No? Y listo, está resuelto el problema, ¿no? Te lo voy a borrar. Ahí está, ¿no? Hace el 8, y listo. ¿Quedó claro, jóvenes, la explicación del problema 5? Indiquen por chat, por favor. Gabriela, Daniela, Antonella, André, pero discurso dice menor trayectoria, ¿no? Está hablando aquí, ¿cuál es el rumbo que debe tomar un auto para que la trayectoria sea la menor posible, ¿no? Entonces, para que la trayectoria sea la menor posible, el rumbo tiene que ser, ¿no? Del punto A al punto N, ¿no? No está diciendo que va a seguir la trayectoria, ¿no? Está hablando solo de rumbo, ¿no? Si sigue este rumbo, ¿no es cierto? Va a ser, ¿no? El menor posible, ¿no? Ahora, la trayectoria que va a seguir es este de aquí, ¿no? Es una cosa es trayectoria, otra cosa es rumbo, ¿no? El rumbo que sigue, ¿no? Siempre, ¿no? Si cada vez que está aquí, ¿no? ¿Dónde va a estar apuntando? En otras palabras, lo que tiene que suceder aquí es, ¿no? Cada vez que el automóvil está aquí, ¿dónde está apuntando su, ¿no? La velocidad está apuntando al punto A, en cualquier parte al punto A, ¿no? ¿Para qué? Para la trayectoria ser el menor posible, ¿no? Si no, no sería, ¿no? Está claro, ¿no? No está diciendo que el automóvil está yendo, ¿no? Pues recta, ¿no? Línea, ¿no? Eso no es simplemente el rumbo, ¿no? Que se fija, ¿no? ¿No? ¿Con qué rumbo, no? O sea, al llegar al punto A, entonces se encuentra a qué rumbo, ¿no es cierto? Respecto al punto de partida, ¿no? ¿Está claro? ¿Por qué toma 8? Porque tiene que llegar al punto A. Lo que interesa en un rumbo es punto inicial, ¿no? Cuando uno trabaja en un rumbo me interesa el inicio y el final. Entonces no puedo trabajar, ¿no? En un punto, ¿no? Y aquí alguien diría, pero ¿por qué no lo toman en cualquier punto de trayectoria? No. Está, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que debe tomar el auto para que la trayectoria sea el menor posible, ¿no? Pero aquí no dice va hasta el punto A, ¿no? Entonces los rumbos se determinan de punto a punto, ¿no es cierto? El punto de partida o el punto de llegada, en este caso, ¿no? El punto A, ¿no? Este es el punto A. ¿Y por qué tengo que tomar x igual a 8? Porque justamente yo tengo que determinar las coordenadas de A, porque coordenada 0 ya lo sé, 0, 0, pero no me da información, ¿no? Es el punto inicial. Y el punto final es el punto A, que me da la información 8. ¿Cuál es el rumbo entonces del punto de partida al punto A, ¿no? El rumbo es, ¿no? Una cosa es trayectoria, ¿no? El rumbo en este caso es, ¿no? Norte, 45 grados este, ¿de acuerdo? Uno me dice, ¿no? O sea, si ustedes consideran un punto aquí, ahí se complica. Alguien diría, ¿pero por qué no aquí? Ya, entonces, ahí tengo que determinar un rumbo así, ¿no? Ya diferente. Y habría, pues, ¿no? Infinidad de rumbos, ¿no? Para cada puntito, lo cual
no resolvió el problema, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de rumbo, en este caso es posición inicial, posición final, ¿no? En este caso la meta es el punto final, ¿no? Listo. ¿Quedó claro? Listo. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente problema. Problema 6, ¿no? Ya. Las medidas de los lados de un terreno de forma rectangular son 12A y 16A metros, donde A es el máximo valor del dominio de la función real f definida por, ¿no? La regla de correspondencia definida por f de x 21, 20, 20, 2021, ¿no? 2021 entre pi, arco coseno de 4x menos 2 sobre 5 más 6. Si cada metro cuadrado del terreno cuesta 120 soles, halle el costo del terreno, ¿no? Entonces, tenemos un terreno, ¿no? Rectangular, el largo 16 a metros, el ancho 12 a metros, ¿de acuerdo? Entonces, el área, ¿no? De este terreno se calcula, ¿no? Este es el área es igual, ¿no? Producto de largo por ancho, ¿no? O base por altura, ¿no? El caso sería 12 por 16 a cuadrado, metros cuadrados, ¿no? Pero el costo de cada metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado, ¿no? Equivale en dinero 120 soles, ¿no? Por lo tanto, el costo es, ¿no? 12 por 16 a cuadrado por, en vez de un metro cuadrado, simplemente el equivalente en dinero, ¿no? 120 soles. Listo. Listo, acá el problema es calcular, ¿no? El valor de a cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicado por 16 por 12 y listo, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ¿qué viene a ser a, no? Por dato, a es el máximo valor del dominio de la función real, ¿no? Entonces, como a es el máximo valor del dominio, entonces tenemos que hallar el dominio de la función f, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? Señalar, ¿no? Donde a es, ¿no? El máximo dominio de la función real f. Listo. Pero la función real f está definida por esta regla de correspondencia, entonces calculamos el dominio, ¿no? Pero para hallar el dominio, entonces existe f de x cuando existe arco coseno. ¿Y cuándo existe arco coseno? En su dominio. Y dominio de arco coseno, intervalo cerrado de menos 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que 4x menos 2 sobre 5 varía de menos 1 a 1, ¿no? Listo. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí está. Listo. Estamos, simplemente acá, ¿no? Dominio. Existe arco coseno. ¿Y cuándo existe arco coseno? En el dominio, en su dominio, ¿no? La definición de una función siempre es en su dominio. Arco coseno está definido si su argumento, 4x menos 2 sobre 5, varía de menos 1 a 1. Listo. Esta es cuestión ya de resolver, ¿no? Multiplicar, ¿no? Bueno, acá es menos 5, menor o igual que 4x menos 2, menor o igual que 5, paso a sumar, menos 5 más 2, ¿no? Es menos 3, menor o igual que 4x, menor o igual que 7, ¿no? 5 más 2, 7, y despejamos, ¿no? Menos 3 cuartos, menor o igual que x, menor o igual que 7 cuartos. Entonces, el dominio en este caso varía, ¿no? En intervalo cerrado de menos 3 cuartos hasta 7 cuartos. Por lo tanto, el valor máximo del dominio es el número 7 cuartos, que en este caso por dato es A. Entonces, A es 7 cuartos, ¿no? A es igual a 7 cuartos. Por lo tanto, A cuadrado, ¿no? A cuadrado es igual a 49 sobre 16, ¿no? Por lo tanto, 16A cuadrado es igual a 49, ¿no? Y reemplazamos, esto es igual a C, igual, ¿no? 12 por 12, ¿no? Es 144, 0 por 16A cuadrado es 49. Ya es soles, ¿no? Esto va a salir en soles, ¿no? Listo. 70.560, ¿no? Multiplique y sale 70.560. Bueno, aquí sigue, aquí seguimos, acá igual, miren, ¿no? A es 7 cuartos, luego, ¿no?
Bueno, acá calcula el área numérica, o sea, ya el cálculo, ¿no? Algebraico ya es habilidad, ¿no? De cada uno, ¿no es cierto? ¿Está? Y si multiplica por cada metro cuadrado de 120 soles, sales, ¿no? Listo. ¿Quedó claro la explicación del problema 6 jóvenes? A ver, aquí dicen las señoritas. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Indiquen, por favor. Gabriela, Jeremy, Ariana, Antonella. ¿Quedó claro, jóvenes? Por favor. Gracias, André. Ok. Gracias, Daniela. Muy bien. Next. Siguiente. Y ahí tiene un problema, ¿no? Lo que justamente preguntaba un estudiante, ¿no? Tienen digamos, el esquema gráfico, ¿no? La representación gráfica, ¿no? De la función en este caso, ¿no? En la figura se muestra la vista frontal de un desfiladero que une los puntos A y B, ¿no? En las figuras, como estamos en 2D, siempre no se trabaja con el perfil, sección vertical, sección transversal, y todo tiene que estar, ¿no? En un plano, ¿no? En un plano se van a observar, ¿no? Curvas, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? A ese nivel estamos trabajando, ¿no? Ya en la universidad van a trabajar en 3D, ¿no? Ya no van a observar curvas, sino superficies, ¿no? Muy bien. Entonces, en la figura se muestra la vista frontal de un desfiladero que une los puntos A y B, ¿no? A y B. Un grupo de ingenieros desea construir un puente que une los puntos A y B. Para eso modelan el contorno del desfiladero por medio de la función real f definida por f de x. En metros, con x en decámetros. Ojo, el x está en decámetros, ¿no? O en DAM, ¿no es cierto? Si OC es 45 metros, OC tiene, ¿no? Longitud 45 metros, hay la longitud del puente que se va a construir. En este caso, primero veamos las escalas, ¿no? De trabajo, ¿no? Esto vamos a limpiar, ¿no? Las escalas, ¿no? En el eje X, ¿no? Está en escala, ¿no? Dice en decámetros, ¿no? Ahí está, ¿no? Con X en decámetros. Acá entonces tenemos que colocar en decámetros, ¿no? O sea, DAM, ¿no? DAM, o también aparece, ¿no? En otros como DM, ¿no? DAM, decámetros. Y en el eje Y en metros, ¿no? Listo. Lo que hallemos en el eje X tenemos que expresarlo en DAM, ojo. Y lo que está en el eje Y está en metros. ¿Ok? Listo. Primera observación, ¿no? La función f de x, ¿no? Momentáneamente voy a borrar el símbolo de valor absoluto. Alguien va a decir, ah, profesor, entonces, ¿qué quiere decir, profe? Ah, pues no, la función f de x sería impar, ¿no es cierto? Arcsen de x sobre 20, eso es impar, ¿no? Y aquí estamos trabajando, ¿no? Entonces, diría, ¿no? Varía, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que encontrar el valor de x, ¿no? Aquí, para hallar la longitud de A, tengo que encontrar la axisa de B y la axisa de A. ¿Esto qué quiere decir, no? Hasta ahí es impar, ¿no? Pero si ustedes observan, es importante, ¿no? Si borro el valor absoluto, entonces esto aparecería el gráfico así, ¿no? Borraría también, ¿no? Este gráfico. Esto ya no aparecería, ¿no? Entonces, ese gráfico se reflejaría, ojo aquí, así. El mismo gráfico, ¿no? Así. Entonces eso sería justo el f de x, ¿no? El arc, ¿no? 90 sobre pi, arc sin, ¿no? Pero aparece el valor absoluto. Y el valor absoluto de menos x es valor absoluto de x. ¿Eso qué significa? Que el valor absoluto es par, es función par. Ajá.
una función par es simétrica respecto al eje Y, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahora voy a borrar. Y aquí también. Quiere decir, lo primero que hago es allá. Quiere decir aquí, lo primero que dedujo es f de menos x es igual a f de x. Es par, ¿no? Por lo tanto, es simétrico respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que tomo axisa de B, un X, obviamente es positivo el X, y la axisa, el menos X también tiene que estar en el dominio, ¿no? Entonces toma aquí el menos X. X está en el dominio, el menos X también. ¿Por qué? Porque como es par, tiene que ser simétrico respecto al eje. Quiere decir que esta longitud es igual a esta, ¿no? Si yo trabajo como longitud, este es X, por lo tanto, la longitud es 2X, ¿no? Y eso coincide con X menos X, sale 2X. Por lo tanto, la que nos piden ayer, ¿no? Esa longitud, ¿no? 2X. Listo. Hasta ahí espero que esté claro, ¿no? Porque estoy deduciendo que la función, la gráfica de la función es una función, ¿no? Es una gráfica simétrica respecto al eje porque f de x es par, ¿no? F de menos x, f de x es par, porque aparece el valor absoluto. Listo. Ahora, viene la segunda parte. Entonces uno observa el gráfico y dice, ¿de dónde a dónde varía, no? Está variando desde el punto mínimo 0 hasta el punto máximo, hasta ahí encuentra. Pero la longitud de OC es 45. ¿Qué quiere decir, no? Como ordenada máxima voy a tener 45. La longitud es 45. Por lo tanto, la ordenada, ¿no? Como ordenada, si tomo los X, ¿no? Todos los X en el dominio de la función, ¿dónde está variando la ordenada? Está variando de 0 a 45, ¿no? Por lo tanto, aquí diría, ya, quiere decir que el f de x, ¿no? Pegamos aquí. El f de x está variando ahí, ¿no? Desde 0, este es, ojo, 0 menor o igual que f de x, menor o igual que 45. El máximo es 45, el mínimo es 0. Pero ¿qué es f de x, no? El f de x es 90 sobre pi, valor absoluto de arcsen de x sobre 20. Pero ¿qué obtenemos aquí? ¿No? Entonces acá voy a completar, ¿no? Aquí le va a aparecer que despejamos, ¿no es cierto? 90 sobre pi, bueno, 45 a la parte 1, 45 a la parte 92, ¿no es cierto? Entonces, valor absoluto de arc sen de x sobre 20 es menor o igual que pi medios. Eso es lo que queda. Ahora, aplicamos propiedad en álgebra, ¿no? Como ustedes trabajan, ¿no? Cuando trabajan con valor absoluto. Cuando dicen valor absoluto es z menor o igual que b, dice, no, z es menor o igual que b, mayor o igual que menos b, ¿no? Siempre que b sea mayor o igual que 0, ¿no? Listo. ¿Estamos? Entonces vamos a aplicar esa propiedad, pues, ¿no? Entonces, por eso aparece, ¿no? Arcsen de x sobre 20, arcsen de x sobre 20 es mayor o igual que menos pi medios, pero menor o igual que pi medios. Muy bien, ahora, arcsen es la función inversa de la función directa seno. Entonces, seno justamente de menos pi medios a pi medios es inyectiva y es creciente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sen, vamos a tomar sen, ¿no es cierto? La función directa sen es creciente. Como la función sen es creciente, entonces la función creciente preserva el sentido de desigualdad, ¿no? Seno de menos pi medios es menor o igual que sen de arc sen de x sobre 20. Y esto es menor o igual que arcsen de un medio, de pi medios, ¿no? Perdón, seno, ¿no? Estoy tomando seno, entonces seno, ¿no? Seno de pi medios. Listo. Pero seno de menos pi medios es, ¿no? Seno es impar, menos seno de pi menos 1. Sen arcsen, miren, sen arcsen, que dará x sobre 20, menor o igual que seno de pi medios 1, ¿no? X sobre 20 mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, ¿no? Ahí está. Eso es lo que aparece directo aquí, ¿no? X sobre 20 mayor que menos 1, ¿no? Mayor que menos 1, menor o igual que 1. Por lo tanto, el X, ¿no? Va a variar de menos 20 a 20.
Quiere decir, ¿no? Si el X está variando de menos 20, este será menos 20, este será 20. Está variando, ¿no? Extremo izquierdo va a ser menos X, ¿no? Que es menos 20, pues está variando, ¿no? El dominio de menos 20 a 20. Entonces, el valor máximo del dominio es 20, el valor mínimo es menos 20. Por lo tanto, X más X es 20, X más X es 40, ¿no es cierto? Pero expresado en DAM. La distancia de es 40 DAM. ¿De acuerdo? Eso es, ¿no? En el eje X está expresado en DAM. Por lo tanto, aquí aplicamos equivalencia, ¿no? Un DAM es 10 metros. 40 por 10 metros es 400. Longitud del puente es 400. Aquí, ojo, recuerden aquí, el seno es creciente, ¿no? Seno creciente, flecha hacia arriba, creciente, por eso aplicamos, ¿no es cierto? Listo, jóvenes. ¿Quedó claro la explicación? ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, por chat me hacen saber. No, no, no. Aquí, digamos, nada que ver con radio, ¿eh? C no es centro. Recuerden que esta gráfica es la gráfica de la función f, ojo. No confundan, no se guíen por el gráfico, ¿no? Este es qué es. Esta es la gráfica de la función f, acá para nada aparece, ¿no? Para que sea círculo tenía que aparecer x cuadrado más y cuadrado igual a, ¿no? A cuadrado, ¿no es cierto? Aquí no aparece para nada eso, ¿no? Para que ustedes consideren que C es centro, nada de eso. Ok, ahí mucho cuidado, ¿no? Por eso estamos siendo claramente que la gráfica de esta función está definida con arcsen, ¿no? Y arcsen nada tiene que ver con la circunferencia, ¿no? Y indiqué, ¿no es cierto? Su gráfico, nada que ver. Entonces, el seno es no puede decir que o es centro, por lo tanto, C no es, ¿no? Ahí sería recontra trivial, ¿no? Diría, siempre en los problemas va a aparecer, ¿no? Con información. El arco A o B será arco de circunferencia. Para nada, ¿no? Es el gráfico de la función f y está con valor absoluto de arcsen, ¿no? Y expliqué, ¿no? Con por qué. Porque si le quito el valor absoluto, aparece, ¿no? El gráfico debajo, ¿no? Del eje X. Toma el valor absoluto, sube por encima del eje X, ¿no? Entonces la pregunta está ok, ¿no? Y hay que aclarar, ¿no? Bien. No son radios, ¿eh? Al menos no son radios de la circunferencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta adicional? Que dice Antonella. Jeremy. Gabriela y Anel están participando, los felicito. A ver, ¿qué dicen? ¿Quedó claro, jóvenes, la explicación problema 7? ¿Alguna duda, pregunta? A ver, se quedaron pensando. Indiquen, por favor. ¿Quedó claro la explicación problema 7, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? Gracias, Gabriela, gracias. Muy bien. Problema 8. Este es un problema interesante, ¿no? Ya. Aquí, obviamente, tiene que manejar álgebra. Recuerden que la trigonometría, ¿no? Es un curso, ¿no? Dentro de las matemáticas elementales es el curso top, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted tiene que manejar geometría, tiene que manejar, ¿no? Trigonometría, inclusive física, ¿no? Para poder, ¿no? Resolver los problemas, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Igual en física ustedes usan trigonometría, ¿no? La física es pura trigonometría. ¿Ok? Muy bien, entonces,
En este caso, ¿no? Tenemos que observar detenidamente la función f de x donde aparece valor absoluto, ¿no? Ya sabemos qué cosa es rango, rango en este caso es un intervalo cerrado, y cuando el rango, ¿no? Observan que es intervalo cerrado, entonces uno tiene que relacionar, ¿no? El A es el mínimo valor y el B es el máximo valor, ¿no? Con M minúscula el mínimo y con M máximo, busco el máximo, el mínimo, ¿no? Y luego calcular, pues, ¿no? 2A más 3B ya lo hace, ¿no? Cualquiera lo hace, ¿no es cierto? Su hermanito Pepito lo puede hacer eso, ¿no? Una vez que conoce A y B, el trabajo está justamente identificar, ¿no? La función arcsen, ¿no? Identificar el argumento, ¿no es cierto? Entonces, observen, ¿no? Antes de resolver el problema acá hay que hacer un poco de álgebra, ¿no? Observación. Entonces, para cualquier X real, ¿no? Pues han estudiado que el valor absoluto es mayor o igual que X y X cuadrado más 1 es estrictamente mayor que 0. Por consiguiente, yo puedo, ¿no? Decir 0 menor o igual valor absoluto de X entre valor absoluto de X cuadrado más 1. Es para todo X, sería una primera desigualdad, ¿no? Lo cual lo consigo de manera elemental, ¿no? Muy bien. La segunda parte. Entonces alguien puede decir, profesor, pero usted dijo lo siguiente, ¿no? Que aquí, ¿no? Para que esté definido f de x debe estar definido en su dominio, ¿no? Y en su dominio, ¿qué significa? Existir arcsen, ¿no? Y arcsen existe de menos 1 a 1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el valor absoluto de x sobre 1 más x cuadrado debería ser menor o igual que 1, menor o igual que menos 1. Pero el hecho de que los valores negativos lo descarte es simple, ¿no? Porque está trabajando con valor absoluto de x, ¿no? Que eso va a ser mayor o igual que 0. El asunto será verdad que el valor absoluto de x sobre 1 más x cuadrado menor o igual que 1. Esta es la interrogante, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será falso? O sea, ahí es donde vamos a trabajar, ¿no? Con álgebra, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Menor o igual que, ¿no? Un valor menor que 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí. Por otro lado, ¿qué se cumple? Para cualquier x real, se cumple que el valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso todos lo saben, valor absoluto de x, ¿no? Cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y aquí utilizamos, ¿no? Álgebra, ¿no? Valor absoluto de x al cuadrado menos 2 veces valor absoluto de x por 1 más 1 es mayor o igual que 0. Y está apareciendo justo las expresiones que quiero relacionar. Valor absoluto de x cuadrado es x cuadrado, y acá queda más 1, ¿no? Mayor o igual que 2 veces valor absoluto de x. O su equivalente, ¿no? Para que quede interesante aquí, que diría 2 veces valor absoluto de x es menor o igual que x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren lo que va a pasar, ¿no? Yo necesito valor absoluto de x entre x cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado más 1, como es positivo, pasa a dividir entre x cuadrado más 1 menor o igual que un medio. Entonces, ¿no? Está acotado por un medio, no por 1, ¿no? Por lo tanto, conclusión, ¿no? Entonces diremos de 1 y 2, concluiremos lo que está escrito acá. Listo, ¿no? Que el valor absoluto de x sobre 1 más x cuadrado es mayor o igual que 0, menor o igual que un medio. Por lo tanto, aquí era menor que un medio, no era menor o igual que 1. Entonces, esos son trabajos ya algebraicos de acotación, ¿no? Lo que interesa es que el intervalo de 0 a un medio está contenido en el intervalo de menos 1 a 1. Eso es importante. Pero si acá yo trabajara, ¿no? Con, por decirle, con 4, y eso ya es totalmente falso, ¿no? Tiene que trabajar siempre con subintervalos de este, ¿no? Intervalo, ¿no? Cerrado de menos 1 a 1. Un medio. Eso es lo que hemos demostrado, ahí está, ¿no? Es prácticamente la demostración, ¿no? Listo. Hasta ahí, si esto ya captaron, todo es simple. Por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos, no? El arcsen es creciente. Como arcsen es creciente, ¿recuerdan? Para calcular el rango, o máximo, mínimos, ¿no? Valores máximos o mínimos, se construye f de x, ¿no? Para construir f de x partimos, ¿no? De valor absoluto de x entre 1 más x cuadrado, que cumple esta propiedad, ¿no? Mayor o igual que 0, menor o igual que 1 medio.
arcsen, le tomamos arcsen, pero arcsen es una función creciente en todo su dominio, ¿no es cierto? Es creciente en todo su dominio, por lo tanto, si es creciente, arcsen es creciente de -1 a 1, por supuesto que es creciente de 0 a 1 medio, porque 0 a 1 medio está dentro de ese intervalo. Por lo tanto, arcsen de 0 menor o igual que arcsen. Recuerden que la función creciente preserva el sentido de desigualdad, ¿no? El mínimo va a estar en el extremo izquierdo, el máximo va a estar en el extremo derecho. No cambia, ¿no? Ahí está, ¿no? La función arcsen es creciente en dicho intervalo, entonces arcsen de 0 menor o igual que arcsen de valor absoluto de x sobre 1 más x cuadrado menor o igual a arcsen de 1 medio. Arcsen de 0 es 0, ¿no? Arcsen de 1 medio. Seno de qué arco me da 1 medio, de pi sextos, ¿no es cierto? Entonces, quedaría así, ¿no? 0 menor o igual que arcsen de valor absoluto de x sobre 1 más x menor o igual que pi sextos. ¿Qué hace falta para que sea f de x, ¿no? Porque acá, repito, estamos construyendo f de x, ¿no? Cuando habla de rango, valores máximo y mínimo, simplemente hay que construir f de x. Listo. Ahora multiplicamos, ¿no? Para que aparezca f de x, multiplicamos cada miembro de esta desigualdad por el número positivo 2 sobre pi. 0 por 2 sobre pi, 0. Menor o igual que 2 sobre pi arcsen de valor absoluto 1 más x cuadrado, menor o igual que pi sextos por 2 sobre pi, será 1/3, ¿no? De 0 a 1/3. Listo. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? Aquí el f de x entonces es mayor o igual que 0, menor o igual que 1/3. El mínimo será, en este caso, el valor de A, y acá será el máximo, el valor de B. Listo. A es 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Y B es 1/3. Por lo tanto, A más 3B es igual a 1, ¿no? A 1. Respuesta, listo. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Quedó claro la explicación? Nos quedan 2 minutos. Espero que aceleremos. ¿Quedó claro, jóvenes? Todo depende de su participación, jóvenes, ¿no? Es importante que la clase quede clara y que ustedes estén, ¿no?, conformes. Por eso pregunto, ¿no? ¿Quedó clara la explicación? Me dicen sí, eficientemente, y seguimos desarrollando los problemas, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Queda 1 minuto. Ya, ok. Muy bien, borramos y listo. Problema 9, es problema sencillo. Cuando hablan, ¿no?, una función, cuando uno habla, ¿no?, sea una función real definida, siempre uno dice, no, el f de x, para que esté acotado por el mínimo y por el máximo, ¿no? En este caso, el f de x, ¿no?, está acotado por un máximo, que es pi. Pi es el máximo valor. Por lo tanto, f de x, ¿no?, o sea, 4 veces arc tangente de x cuadrado menos 3x menos 9 es menor o igual que pi. Pero si acá despejamos el arco tangente, este va a ser pi cuartos, ¿no es cierto? Eso ya ustedes, ¿no?, al toque lo sacan. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ahí está, ¿no? Directamente, f de x menor que pi, por lo tanto, arco tangente x cuadrado menos 3x menos 9 menor o igual que pi cuartos. Pero, ¿qué ocurre con tangente, no? Tangente es creciente, siempre. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es tomamos tangente de arc tangente de x cuadrado menos 3x menos 9 menor o igual que tangente de pi cuartos. Entonces, arco tangente se va, quedaría x cuadrado menos 3x menos 9 menor o igual que tangente de pi cuartos 1. A partir de ahí es simple, ¿no? Pasa x cuadrado menos 3x menos 10 menor o igual que 0, hasta simple x más 2 por x menos 5 menor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio está formado, ¿no?, por intervalos cerrados, ¿no?, de menos 2 hasta 5. Ese es el dominio, ¿no? Más, menos, más. Este es el dominio. Entonces, este es el dominio de la función. Bien, hallar la suma, ¿no?, de los valores enteros del dominio. Entonces, empezamos, menos 2 pertenece al dominio, es entero, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Menos 1 hasta aquí, bueno, esto se va, 3 más 4, 7 más 5, 12. La respuesta es 12. Es un problema sencillo, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Y nos vamos, ¿no?, con las disculpas del caso. Estamos justo a tiempo, pero yo creo que les voy a robar 1 minuto para terminar, ¿no?, de resolver los problemas, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Quedó claro, jóvenes? Es un problema sencillo, no creo que sea complicado. ¿Quedó claro, no, jóvenes? Ok.
Y el último problema, acá lo único que hay que trabajar es, ¿no? Este es entre corchetes, o no es valor absoluto, toda esta expresión. Lo único que hay que ver es esa expresión, ¿no? Aquí es igual seno de x por 2 coseno cuadrado de x menos 1/2. Pero esto es, ¿no? Seno de x, ¿no es cierto? Acá sacamos este número común, 2, ¿no? 2 por 2, 4 coseno cuadrado de x menos 1. Por lo tanto, este es 1/2, seno de x, que multiplica. Como aparece aquí seno, vamos a expresar en función de seno. 4, 1 menos seno cuadrado de x, menos 1. Este es 1/2, seno de x, observen. 4 por 1 es 4, menos 1, 3. Menos 4 por menos seno, menos 4 seno cuadrado de x. Luego, observen 1/2, el seno pasa a multiplicar 3 veces seno de x, menos 4 seno cubo de x. Por lo tanto, tenemos 1/2 seno de 3x. Por lo tanto, acá nos reducimos y llegamos a esto, ¿no? Lo importante es que la expresión, ¿no? Seno, 2 coseno cuadrado menos 1/2, seno, o sea, toda esta expresión. Listo. Ahora, nos piden hallar, ¿no? Si el rango es esta expresión, determina igual, ¿no? Hallar A y B. A es el mínimo de rango, B es el máximo. Por lo tanto, ¿qué hacemos, no? Y aquí lo que debemos recordar es que seno de 3x es menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1, no está acotado. Luego multiplicamos esto por menos 1, por 1/2, ¿no? Menos 1/2, menor o igual que 1/2, seno de 3x, menor o igual que 1/2. Listo. Luego, ¿qué va a pasar? Hay que tomarle arco coseno, pero arco coseno, ojo, arco cos es decreciente. En este caso, ¿qué significa? No va a preservar, ¿no? El mínimo, el máximo, ¿no? Entonces, el máximo lo va a tomar en el extremo izquierdo y el mínimo en el extremo derecho. ¿Qué quiere decir? Que arco coseno de 1/2 es menor o igual que arco coseno de 1/2 seno de 3x, menor o igual que arco coseno de menos 1/2. Así queda. Ahí está. O sea, aquí lo que estoy diciendo es, ¿no? Como es arco coseno de 3x, va a quedar así, ¿no? Arco cos, en el extremo derecho está el mínimo, ¿no? Arco cos de 1/2 seno de 3x, así. Menor o igual que arco coseno, ¿no? Arco coseno de menos 1, ¿no? En este caso menos 1/2, ¿no? Arco cos de menos 1/2. Ya, arco coseno de 1/2 es pi tercios, ¿no? Ahí está. Y arco coseno menos 1 es 2 pi tercios. Listo. A partir de ahí ya es simplemente multiplicarle por 3 sobre pi, ¿no? Multiplico cada término de desigualdad por 3 sobre pi, que era 1 menor o igual que 3 sobre pi, menor o igual que 2, ¿no? Queda así. Entonces, f de x quedaría, ¿no? Mínimo valor, ¿no? Este sería el valor de A, y el máximo es B. Por lo tanto, 1 al cuadrado más 2 es 3, ¿no? Lo cual hemos resuelto los 10 problemas. Gracias, jóvenes, por su atención. Conmigo será hasta el próximo viernes. Veremos el último capítulo de trigonometría, semana 18. Funciones trigonométricas inversas, ¿no? De las funciones directas, cotangente, secante y cosecante. Es decir, el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. Buenas tardes, jóvenes. Igual a ustedes, ¿no? Muy bien. Aquí están las claves, ¿no? De la semana 17, ¿no? De los ejercicios. 1A, 2B, 3B, 4B, 5B. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes.